Hoy en Historias de un penalista te voy a compartir cómo nulificar el ingreso de una autoridad a un lugar cerrado. ¿Te ha pasado que te encuentras en una carpeta de investigación donde un perito criminalista ingresa al interior de un domicilio para llevar a cabo una inspección al interior? ¿O que una trabajadora social hace una visita domiciliaria? ¿O que un policía de investigación ingresa al interior para realizar cierta obtención de fotografías o incluso de entrevistas? Esto evidentemente constituye el ingreso de la autoridad a un lugar cerrado, que está previsto en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que constitucionalmente se ha establecido, el domicilio es inviolable. Esto es importante, ¿por qué? Porque si la autoridad, por ejemplo un perito criminalista, entra con la autorización de persona que pueda dar el acceso al interior de un domicilio, aparentemente estaría todo bien. Incluso, mayormente aún, si recaba un formato de consentimiento informado. Sin embargo, lo que he visto que pasa por alto, en la mayoría de los casos, la Fiscalía, es lo siguiente: no cumplen con la ratificación de ingreso que les exige el artículo 290, pues si bien permite dicho dispositivo legal que se ingrese a un lugar cerrado con la autorización de la persona legalmente facultada para ello, también establece que se asentarán en el acta los motivos que justificaron el ingreso, pero aparte debe solicitar audiencia ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes para efectos de que comparezca la persona que dio la autorización de ingreso y ratifique que de manera voluntaria permitió ese ingreso y obviamente que tenía las facultades para tal efecto. Eso debe ser sometido al control judicial y solo de esta forma puede ser válido ese ingreso que hizo la autoridad al interior de un lugar cerrado. Sin embargo, ¿qué pasa si no se ratifica? Recordemos, la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. Es la Fiscalía quien debe justificar la legalidad y el cumplir con todos los requisitos en cuanto a la obtención de sus actos de investigación. Artículo 263 del Código Nacional. Los actos deben ser obtenidos, producidos y reproducidos de manera lícita. Esto es importante, ¿por qué? Porque en este sentido, si la Fiscalía no ratifica, pues no cumple con esta exigencia legal. Y sobre todo recordemos que el juez, atendiendo a la imparcialidad que debe regir su función, no puede acudir en auxilio de la Fiscalía ni subsanar sus deficiencias, pues recordemos que la Fiscalía es una institución que es un órgano técnico investigador y en este sentido tiene ciertas cargas. De ahí que si te encuentras en un asunto donde se llevó a cabo una intromisión a un domicilio por parte de un perito o algún policía, dependientes de la institución del Ministerio Público, ingresaron a un lugar cerrado y de las constancias no se advierte su ratificación dentro de los 5 días ante la autoridad judicial, particularmente el juez de control, puede solicitar la nulidad en los términos que te dejaré en el video que a continuación te presento. En este video te platico, nosotros hicimos un planteamiento donde precisamente a raíz de una inspección al lugar que hizo una perito, donde ingresó al lugar, fotografió, describió, pero no se ratificó este ingreso, hicimos precisamente este planteamiento y obtuvimos del juez de control la declaratoria de ilicitud de ese acto de investigación y por ende su exclusión del material susceptible de valoración, lo que incluso fue confirmado en segunda instancia por parte de un magistrado. En mi apreciación jurídica, considero que no se le debe otorgar ponderación positiva al dato de prueba consistente en la inspección pericial de la perita, quien se introdujo al domicilio en agosto de 2023 por autorización de la señora. Y aquí es importante, ¿por qué eso, señoría? Porque una autoridad está ingresando a un domicilio, aparentemente con una autorización de la persona, pero no hay ningún documento de consentimiento informado donde efectivamente la persona haya autorizado el ingreso de inicio. Segundo aspecto de vital relevancia, su señoría, y importante para mí. Artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro que permite el ingreso de una autoridad a un lugar cerrado cuando la persona moradora con facultades para ello da la autorización prevista en la fracción segunda de dicho dispositivo legal, pero impone una carga en párrafos posteriores, que lo es, que los motivos o las razones que motivaron el ingreso a ese lugar cerrado y la autorización constarán en el acta que se levante para tal efecto. No hay ningún acta, pero aparte establece una segunda obligación que lo es, que en este caso el Ministerio Público, la autoridad investigadora que practique un ingreso en esas condiciones, deberá solicitar la ratificación ante el juez de control competente dentro de los 5 días posteriores. En este caso, atendiendo los deberes de lealtad, objetividad y buena fe,
Nunca se ratificó ante la autoridad judicial ese ingreso. Nunca trajeron a la señora a sala de audiencias para efectos de que estableciera y ratificara ante un juez de control la autorización para ingresar. Luego, entonces, si quien tenía la carga probatoria no cumplió con esos lineamientos, lo correspondiente es que se declare nulo todo lo actuado en ese ingreso irregular y no de parte de la autoridad a un lugar cerrado, y por ende se realice eventualmente la nulidad del ingreso de la perito. Y atendiendo a la carga probatoria, eso nos conllevaría a que ni siquiera está corroborada la existencia del lugar ni las características mismas del domicilio donde supuestamente aconteció un evento de esa magnitud. Entonces, ante esos escenarios, señoría, yo considero, yo solicito a usted que acoja los planteamientos de esta defensa y decrete un auto de no vinculación a proceso por las condiciones particulares de este caso y ordene la inmediata libertad de mi representado. ¿Sería cuánto? El juez emite su resolución. Bien, procedo a resolver sobre la solicitud de la Fiscalía, quien ha solicitado en esta audiencia se vincula el proceso al señor y yo a quien atribuyó el hecho que la ley señala como el ilícito de secuestro agravado en agravio de la víctima. Previo a analizar esos datos de prueba, tengo que ocuparme de uno de los alegatos de la defensa, ello con la finalidad de determinar, en este caso, si existe la necesidad de excluir de valoración uno de los datos de prueba, en particular el dictamen de inspección que se alegó por parte de la defensa, que mencionó que constituía o que se llevó a cabo con vulneración a las formalidades que se establece por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello en particular al dictamen de inspección al lugar del hecho que realizó la perito. Bueno, ello partiendo de la base que evidentemente para analizar los datos de prueba, primero tiene que existir un análisis cuando ellos sean objetados en cuanto a su ilicitud o ilegalidad de pasar este filtro. Bueno, entonces se analizaría su alcance probatorio. De no ser así, evidentemente se excluye. En este caso, bueno, considero le asiste la razón al defensor. Considero que en este caso no se cumplieron con los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo este ingreso a ese domicilio. En particular, el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en dos supuestos cuando está justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial. En particular, en este caso concreto, bueno, establece dos supuestos. En este caso, el primero evidentemente no se actualiza porque se refiere al caso de una necesidad por repeler una agresión real, actual e inminente, lo cual en este caso evidentemente no es el motivo por el cual se ingresó al domicilio donde ocurrieron los hechos de la víctima, sobre todo considerando que ese ingreso se llevó a cabo alrededor de 3 años después. En este caso se sustenta el alegato de la defensa en relación a que no se cumplió con los requisitos que se establecen en ese precepto, considerando que se puede ingresar a un lugar sin autorización judicial, es decir, sin una orden de cateo, cuando se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para ello. En este caso expuso la Fiscalía que sí existió ese consentimiento, circunstancia que, bueno, incluso aunque es una circunstancia que no está controvertida, que haya existido ese consentimiento por parte de la persona autorizada para ello, que en este caso era pues precisamente la persona moradora de ese lugar, que era quien, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, sí autorizó al perito para ingresar, pero el Código Nacional establece que en ese caso, específicamente de la fracción segunda, de acuerdo a lo que se establece en los párrafos penúltimo y último de ese artículo 290, requiere una formalidad específica y necesaria para poderse valorar un acto de investigación o una prueba derivado de un ingreso a una autoridad, de un lugar cerrado, como es el caso. Se establece en esos párrafos que en el caso precisamente de la fracción segunda del 290, que es el que nos ocupa, cuando una autoridad practique el ingreso, deberá informarlo dentro de los 5 días siguientes al órgano jurisdiccional. También se establece que en esa audiencia debe asistir la persona que haya otorgado el consentimiento para ratificar precisamente ante la autoridad judicial. Y también que los motivos que determinaron esa inspección sin orden judicial deben constar de forma detallada en el acta que al efecto se levante. En este caso, bueno, del debate de las partes me queda claro que independientemente de que se haya otorgado esa autorización por parte de la persona legitimada, no se cumplió con estos requisitos que son legales y que son necesarios para poder tomar en cuenta, en este caso, un acto de investigación. Si en este caso ese dictamen de inspección al lugar de los hechos
se generó precisamente con motivo del ingreso a ese domicilio, pues es evidente que al no haberse cumplido con esta formalidad, porque quedó derivado del debate entre las partes, quedó establecido primero que no se levantó un acta con motivo del ingreso, ello más allá de que se haya llevado a cabo un dictamen, porque un informe pericial no sustituye a un acta. En esa acta que necesariamente se tuvo que haber levantado, tenían que haberse asentado los motivos por los cuales se ingresó al domicilio. Si no existe un acta, pues evidentemente no se asentaron los motivos y no se cumplió con esa formalidad. Tampoco se solicitó por parte de la Fiscalía, y esta es una obligación del ente encargado de la investigación, solicitar una audiencia dentro de los siguientes 5 días a que ocurrió ese ingreso en el 2023, del juez de control correspondiente, para que se presentara a esa audiencia la persona que había realizado o otorgado en este caso la autorización, que era precisamente, y para que ratificara ante el órgano jurisdiccional esa autorización del ingreso. Si no se cumple con esa formalidad, independientemente de que esté controvertido o no que haya existido esa autorización, pues es evidente que ese dictamen deriva de un acto ilegal, porque no se cumplió con esas formalidades que establece el Código Nacional específicamente para este tipo de supuesto. El Código Nacional establece precisamente este tipo de requisitos, porque generalmente en el sistema acusatorio las pruebas que se recaban, los actos de investigación, no llevan mayores exigencias. Me refiero a que no tienen requisitos o no se trata de una valoración tasada como en el sistema tradicional, pero ciertos supuestos, como en este caso, como en el caso del reconocimiento de personas, sí están reglados para su valoración, sobre todo porque en este caso, evidentemente, este artículo 290 lo que tutela es precisamente la inviolabilidad del domicilio, con la finalidad de que en el caso de que una autoridad ingrese a cualquier lugar cerrado, a un domicilio, se verifique por parte del órgano jurisdiccional que esa intromisión derivó de una autorización legítima. De no ser así, evidentemente no se cumple con esos requisitos y se debe excluir de valoración ese dato, que los datos de prueba que derivan del dictamen de inspección al lugar del hecho que realizó la perito, y siendo las 18 horas con 20 minutos del día 24 de abril del 2025, dicto auto de no vinculación a proceso en favor del señor